¿Recuerdan de qué hablamos hace 8 días? De la mujer samaritana, ¿verdad? Vimos en sí la primera parte de la mujer samaritana. ¿Cuál es el énfasis o cuál fue el énfasis de la primera parte de la mujer samaritana? ¿Lo recuerdan? El agua del agua de vida, ¿verdad? Ya habíamos dicho que el corazón de este pasaje en cuanto al relato de la mujer samaritana es el versículo 10, que Jesucristo quería que ella conociera el don de Dios y quién era Él, quién era el que le iba a ofrecer o le estaba ofreciendo esa agua viva. Pero, ¿qué sucede con la mujer samaritana? Cuando Jesús le dice, yo soy abiertamente el que te va a dar esa agua viva, la mujer le dice, dámela, y la confronta, ¿verdad? Le dice, Jesús, sí te la voy a dar, pero ve, llama a tu marido y ven acá. Y entonces ella es confrontada con su condición de vida, con su condición espiritual. Y entonces aquí la mujer termina diciendo en el versículo 19, Señor, me parece que tú eres profeta. Ella deja de lado esa confrontación, no sigue hablando del tema y ahora le dice, Señor, me parece que tú eres profeta, por cuanto ella ya se había dado cuenta que había quedado descubierta, algo que no un hombre común podía saber de su vida. Y entonces vamos a continuar con los versículos, mis amadas hermanas, del versículo 19 al versículo 24, con esta segunda sección sobre la mujer samaritana, pero antes me gustaría iniciar con una oración para que sea el Señor quien nos dirija en esta hora en el estudio. ¿Están de acuerdo? Sí. Vamos a hacer oración. Te damos gracias, Padre, que moras en los cielos, por tu misericordia, por este favor que has hecho con nosotras sin merecerlo, porque hemos sido merecedoras, Señor, por causa de Cristo y su sacrificio, porque no merecíamos nada, pero tú, por medio de Cristo Jesús, nos has dado la vida, Señor. Te pido, Padre, también por medio de Jesucristo, que tú perdones nuestras faltas, que tú, Señor, nos ayudes cada día a ser mujeres bienaventuradas, a ser mujeres con dominio propio, a ser mujeres que realmente tengamos la responsabilidad de escudriñar tu palabra, pero también de aplicarla en todas las áreas de nuestra vida. Señor, te pido que tú dirijas mi vida, la tomes en tus manos y que tú seas el instructor en esta noche, que sea tu palabra fiel la que podamos estudiar en esta hora. Me libres, Señor, de enseñar más o pensar más de lo que está escrito y que también el corazón de mis hermanas que están en esta noche aquí puedan ser edificadas, consoladas y exhortadas con tu palabra como lo ha sido en mi vida, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a darle lectura y posteriormente daré el título del tema. Vamos a leer del versículo 19 al versículo 24. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 19 al 24. ¿Lo tienen todas, mis amadas hermanas? ¿4? ¿Sí? Le voy a permitir leerlo y ustedes pueden verlo con su mirada. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Si pusieron atención, mis amadas hermanas, en la lectura, ¿cuál sería el tema de manera natural con el cual se podría titular en esta noche la enseñanza?
¿De qué sobresale el tema? Constantemente, ¿de qué nos está hablando el pasaje o los versículos? De la adoración. Se dan cuenta que es un cambio radical. Están hablando primero del agua. La mujer entiende que Jesús es el dador del agua viva. La mujer quiere. Jesús le dice, ve y llama a tu marido. Es confrontada. Y ella va a causar una cortina de humo. Que casi siempre para eso sí somos muy astutas, ¿verdad? Y ágiles. Cuando alguien nos está confrontando con nuestra condición de vida espiritual y nos está diciendo realmente lo vergonzoso y doloroso que es nuestra vida, cambiamos de tema. Temas que pueden ser muy controversiales, como la política, como la crianza de los hijos, como los hijos de fulana, como el matrimonio de mengana, como el estilo de vida de la otra que vive en la otra calle. O sea, ya son temas controversiales, o incluso podemos ser tan imprudentes en empezar a hablar y notar los errores de la persona que nos está confrontando. Sí, pero tú también vives así, asasasá, y te acuerdas de la vez pasada, asasasá. O sea, no hay humildad para reconocer realmente que es Dios usando la vida de estas personas o de estas mujeres para confrontarnos. Y es lo que hace la mujer. La mujer va a volver a tomar el tema central. ¿Se acuerdan qué le dijo la mujer cuando tiene ese encuentro con Jesús y Jesús le pide de beber? ¿Qué le dice la mujer en primer lugar? Y ahí dice, ¿verdad? Porque los judíos y los samaritanos. Entonces la mujer le dice, ¿cómo? Este es profeta. Este a nadie le dijo. Es judío, nunca lo he visto, no me conoce. Ya se dio a conocer, ¿no? Ya me dijo lo que no quería que nadie supiera. Ya me dio en el punto que más me duele. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a volver a tomar un tema incómodo, resaltando la riña. Y en otras palabras, de una manera sutil, le voy a decir que se calle, porque los judíos y los samaritanos no se llevan. Y otro tema escandaloso que siempre se estaban peleando los judíos y los samaritanos era sobre la adoración. Y es por eso que ella rápido deja el tema, y por eso en el versículo 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Entonces va a decir, bueno, tú eres profeta, pues tú tienes que saber qué tema, ¿no? Si tú eres profeta y todo lo sabes, porque Dios te lo ha revelado, tú me tienes que contestar esto sobre la adoración. Porque ustedes dicen, pero nuestros padres adoran en este monte. Y entonces el tema, hermanas, es un verdadero adorador. Ese es el tema de esta noche, un verdadero adorador. Y nos damos cuenta que estamos respetando el contexto de estos versículos, porque el tema en el que empieza a hablar la mujer es la adoración. Y vemos a un Jesús tan sabio y tan paciente, que no le cambia el tema. No le dice, oye, pero si acabo de decirte que estás viviendo en adulterio y que tenemos que resolver esa situación para que puedas recibir el agua de vida, que era la vida eterna. No. Jesús es tan paciente y tan sabio que en el mismo aspecto de la adoración le va a volver a confrontar con su situación real y la va a llevar a que ella entienda la verdadera adoración, a que ella pueda ser una verdadera adoradora. Ahora mi pregunta es la siguiente, hermanas. ¿Saben qué significa adorar? Porque siempre lo mencionamos aquí, periodo de adoración, ¿verdad? Periodo de alabanza. Y pensamos que el danzar, el levantar nuestras manos y aquí llorar, ¿verdad? Estar bien entonadas, y eso es adoración. Pero realmente, ¿alguien entiende qué es la adoración? Porque ella menciona, nuestros padres adoraron. Y Jesús también entiende a qué se refería la profundidad de la palabra adoración. Ahora, eso sí me gustaría escucharlas. Hermana Olga, ¿qué es adorar? Querer, o que será no sé,
Bueno, le damos chance a que piense. Hermanita José, ¿qué es adorar? Igual tengo una idea, no sé, podría ser dedicación, amar, dedicar. Amar, dedicar, muy bien. ¿Por ahí, hermanita? Exaltar. Ajá, eso es parte de un aspecto de la adoración. Hermana Vicenta, ¿qué es adorar? No se le viene nada. Bueno, esto sí lo tienen que apuntar porque entonces no podemos decir que adoramos a Dios si no sabemos qué es adorar. Mis amadas hermanas, no pequemos de ignorantes, y perdón que lo diga, porque también me incluyo. A veces, como decía mi esposo, a veces hasta en los dichos, estamos muy dados al dicho, ¿verdad? Y me dice mi esposo, ¿pero sabes qué significa el dicho? Si no, no vale, ¿no? Si no, no vale, porque luego yo le digo dichos y me dice, ¿pero sabes qué significa el dicho? Si no, no vale, ¿no? Entonces igual, si nosotras venimos aquí y le decimos a la gente, vente a adorar el domingo a Dios, estamos adorando a Dios, pues no vale. Exactamente. Es lo que le está diciendo la mujer, necesitas conocer. Bueno, ahora te voy a enseñar qué es realmente la adoración. Entonces, adorar, hermanas, viene de la palabra griega proskineo. Proskineo, así como suena, proskineo. Proskineo. Está compuesta por dos palabras o dos vocablos. Pros, que significa hacia, en un sentido de lugar, hacia un punto, o sea, con H, hacia, y kineo, que significa besar. Si consideramos literalmente la definición de proskineo, es en una actitud de reverencia que tenían los esclavos con sus amos. Sí, los esclavos estaban muy dados a besar la mano de su amo. Y esto era un signo de reverencia, un signo de respeto, un signo de mostrar que tú eres mi autoridad, tú eres mi Señor. Incluso no hace mucho se quitó esa práctica. Cuando nosotros llegábamos a ver a mi bisabuela, siempre me decía mi mamá, arrodíllate y bésale su mano. Y yo decía, ay, se la habrá lavado, ¿verdad? ¿Cómo que besarle su mano? Pues el cachete. Y luego vivía allá en San Rafael, donde estaba el pleno sol y la mano pegajosa, ¿verdad? Y pues ya, yo no entendía. Pues, ¿por qué me voy a arrodillar y besarle la manita a mi bisabuela, no? Ya después mi mamá me explicó porque era en un son de respeto. Pues llegaba yo a su casa. Tenía que ser, pues, respetuosa, ¿verdad? Ella era la dueña de la casa, era parte de mi amor y mi respeto, ¿no? Entonces, esa es la misma idea. No sé si así les pasó a ustedes con sus bisabuelos o sus abuelos, ¿verdad? Esa era la práctica. Pero para los judíos era muy normal. O sea, hablamos de que era una época donde era común tener esclavos. Y entonces, pues, llegaba el esclavo, llegaba su amo y le besaba su mano. Pero esto también lo vemos instintivamente, aunque es un poco burdo la comparación, con los perritos. Cuando tenemos mascotitas en casa y nos sentamos y hacemos algo a favor o les damos de comer o lo estamos chiqueando, ¿qué hace nuestra mascotita? Nos lame la mano. ¿Y esto en signo de qué? De gratitud. El perrito sabe que el mero de su manada es el dueño, ¿verdad? O sea, porque nos consideran parte de su manada. Y ahí el alfa. Entonces, él obedece, respeta, lame la mano, está fielmente con la persona que considera su alfa, su líder, su amo. Está fiel. Entonces, la palabra adoración, hermanas, implica eso. Que uno es consciente de quién es uno y quién es Dios. Y que no podemos ponernos al igual con Dios, porque Dios es un ser santísimo, sin pecado, es un ser justo. Y entonces nuestra actitud debe de ser de reverencia. Debemos siempre pensar que estamos besando la mano. En este caso me viene a la mente un ejemplo práctico. Cuando Jesús está comiendo y llega la mujer, se arrodilla y le empieza a enjugar los pies de Jesús con perfume y sus cabellos, ¿cómo estaba ella? ¿En qué postura estaba? En esa arrodillada.
en esa postura de tú eres mi Señor. Ella estaba adorando a Jesús. Le dio el perfume más caro, humanamente, cosas humanas que pudieran adornar a los pies de Jesús, ¿no? Entonces esa es la idea, adorar a Dios. O sea, estamos conscientes que es nuestra actitud de reverencia, nuestra actitud de humildad. A veces cuando cantamos al Señor o a veces cuando oramos a Dios, ni siquiera estamos conscientes qué estamos diciendo, ni siquiera estamos conscientes a quién le cantamos, ¿verdad? A veces decimos, ay, otra vez el hermano vuelve a repetir este himno, ay, ya, de verdad ya que le cambie. O a veces si venimos de contextos de mucha, y ya empezamos con himnos que son realmente cristocéntricos y bíblicos, ay, este hermano con sus himnos, ¿verdad? Que toque, el que está cayendo fuego, y que esto, lo otro, ¿verdad? Porque no entendemos qué es la adoración. Entonces, ¿cómo podemos adorar? Por medio de la oración, exaltando la grandeza de Dios, los atributos de Dios, compartiéndole a alguien la palabra de Dios, del ser de la persona de Jesús, cantando himnos, salmos, alabanzas donde se reconozca el ser y los atributos de Dios y de Jesucristo. ¿Se entiende? Y ahorita lo vamos a entender más. Entonces, eso quería primero que se entendiera, porque luego hablamos de la explicación de la adoración y no se entiende, ¿sí, hermana? La adoración es una actitud reverente, donde se reconocen los atributos de Dios y de la persona de Jesucristo. ¿Sí se entiende mejor el concepto ahora? ¿Sí? Es más que una simple oración, es más que un simple canto, es más que una simple exposición. Si no está centrada en reconocer, en exaltar el ser de Dios y de Jesucristo, no puede ser considerada adoración, porque al único que se le adora es a Dios. ¿Se entiende? Lo demás solamente sería el poder aludir cualidades de una persona, pero no podría ser adoración. Exactamente. O sea, si lo hacemos así con otras personas o con otras imágenes, pues ya estaríamos en una idolatría, ¿sí? Entonces no, esto solamente le pertenece solamente la adoración a Dios y a Jesucristo, ¿sí? Ahora vamos a ver el punto número 1 y vamos a ir entendiendo con los versículos. Punto número 1, hermanas. Un verdadero adorador no se limita a adorar en un lugar en específico. Un verdadero adorador no se limita a adorar en un lugar en específico. Si se quedaron, me dicen para regresar, ¿sí? ¿Sí lo captaron? ¿No se limita a adorar? En un lugar en específico. Ahora, ¿por qué este punto dice así, mis amadas hermanas? Pongamos nuestros ojos en los versículos que leímos. ¿Por qué describí como punto número 1 que un verdadero adorador no se limita a un lugar en específico? ¿Por qué? ¿Qué me pueden decir del pasaje? ¿Adoraron en este monte? Así es. Y vosotros decís que en Jerusalén... Ahora, la mujer está diciendo un punto en específico, ¿verdad? La mujer está diciendo, bueno, nuestros padres adoraron. ¿Se dan cuenta que está hablando en pasado? Nuestros padres adoraron. La pregunta sería, ¿en el tiempo de la mujer samaritana no adoraban todavía? ¿Por qué dice nuestros padres adoraron? Ahorita lo vamos a explicar. Pero ella da un punto específico, un punto geográfico. En este monte, en el monte que estaba ubicado en la región de Samaria. Pero ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahora, hermanas, esto es un dato histórico que lo pueden investigar y sería muy bueno que lo investiguen. Los samaritanos
en el tiempo, ¿se acuerdan que les comenté un poquito sobre el Antiguo Testamento? Cuando se dividen el reino, ¿verdad? El reino del norte, el reino del sur, 10 tribus arriba, 2 tribus abajo. Hay diferentes reyes, los reyes del norte y los reyes del sur. Y entonces había un templo. Tenemos que recordar que la capital del reino del norte era Samaria. Y en el monte Gerizim, así se llama, el monte Gerizim, es donde ellos construyen un templo. Entonces, pues obviamente ellos estaban súper enaltecidos de que ya estaba ahí el templo y ellos podían adorar con libertad a sus costumbres. ¿Recuerdan qué consideraban como autoridad los samaritanos? Solamente consideraban los primeros 5 libros, el Pentateuco, pero también ya le añadieron y el libro de Josué, nada más. Todo lo demás para ellos no es palabra de Dios, no lo consideran importante. Entonces con el Pentateuco ellos tenían aparentemente para adorar a Dios. Pero ¿qué pasa? Llegan los griegos y los griegos conquistan. Y entonces Antíoco Epífanes, a lo mejor lo van a escuchar por ahí, él se adueña del templo. Y lo que pasa es que lo profana. Y entonces los macabeos, que este es un libro apócrifo que se encuentra en la Biblia más común, latinoamericana, ¿verdad? Ahí ellos se rebelan y lo que hacen es que por desquite destruyen el templo. Y así se hace la revuelta bien buena, a grado de que los macabeos sí logran expulsar a los griegos. Pero bueno, ya venían los romanos en camino, ¿verdad? Entonces ese templo que les daba orgullo a los samaritanos, donde adoraban, queda destruido. Está en ruinas, solo quedaron piedritas. Y entonces, como ya no había templo, y entonces fueron esparcidos y luego regresaban unos poquitos de ahí, pero ya mezclados, lo que hicieron es ya no construir. Ahora nada más tomaban ese monte como santo, el monte Gerizim, y ellos esculpían en piedras sus peticiones y su adoración. Y constantemente en las piedras decían, en remembranza. Que el Señor esto lo tome como remembranza, y ponían el nombre y el apellido de la familia, si era un representante de casa, o si estaba soltero, el nombre completo de la persona, e iban y acumulaban ahí las piedritas. Y esto lo hacían así porque eran muy supersticiosos, no eran verdaderos adoradores, solamente lo hacían por miedo, por superstición. Y entonces cuando la mujer dice nuestros padres adoraron, está hablando en pasado, porque ya el templo ya no estaba, pero ellos seguían subiendo al templo Gerizim, al monte Gerizim para adorar. Ahora, ella está dando como énfasis de superioridad ¿a quién? A sus padres. Mis padres, mis tradiciones, ¿verdad? Son superiores, mis padres no pueden fallar. ¿Se acuerdan qué le dijo la mujer a Jesús cuando le está hablando del agua? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo y de ahí bebieron sus hijos, sus hijas y ahora nosotros? Entonces la mujer tenía como superior ¿a quién? A Jacob, a los hombres, más no a Dios. Nunca vemos a la mujer diciendo, ¿acaso eres tú superior a Dios? ¿Acaso eres tú superior a aquel que hizo el universo? No, está hablando, ella consideraba superior ¿a quién? A hombres pecadores como ella. La tradición. Y a veces nosotros así somos. A mí no me hables porque yo tengo mi tradición, ¿verdad? Mi abuelita era de tal religión y yo así voy a ser de hueso colorado hasta que me muera. A mí no me hables de otras cosas, ¿verdad? O yo nací en cuna cristiana y yo no te voy a permitir que me cambies mis doctrinas, ¿verdad? Otras cosas. Entonces, a veces ponemos como superior a hombres y no a Dios. A veces ponemos como superior a predicadores y no a Dios, no a Jesús. Entonces ella se quiere respaldar con eso. Nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Ahora, hermanas, ¿era correcto que en Jerusalén se debía de adorar? Sí, sí. ¿Quién estableció el lugar? Dios, cuando le da la ley a Moisés. ¿Por qué Salomón construye el templo ahí? Porque ahí estaba el lugar. Incluso tanto fue de agrado que ¿qué descendía en el templo? La presencia de Dios. Entonces, aunque no estaba limitado, pero ahí descendía. ¿Se entiende?
Entonces, por todo el contexto que tenemos del antiguo pacto, sí era en Jerusalén. Tanto que Jesús, ¿qué le dice en el versículo 21? Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero vosotros adoráis lo que no sabes, porque nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. O sea, le está diciendo, bueno, sí, ahí está el templo. El templo de Salomón fue destruido, pero después Herodes lo reconstruye para ganarse el favor de los judíos. Y entonces ahí era el lugar, cada año, ahí iban. Incluso Jesús mismo de niño, ¿a dónde fue? Al templo de Jerusalén, que por allá se les fue a perder a José y a María, ¿verdad? Entonces, él estaba acatando eso. Era una tradición que establecía la ley, porque después venía la celebración de la Pascua. Pero la mujer no lo sabía por cuanto solamente creían en el Pentateuco, en los primeros 5. Pero Jesús le dice algo muy importante en el versículo 21. Créeme, créeme. Hermanas, ¿quién mejor que Jesús como profeta para declararnos todas las palabras de Dios? Eso es un profeta. Alguien que habla en nombre de Dios. Así que Jesús tenía que ser muy fiel a lo que iba a enseñar. Jesús constantemente dijo, ¿por qué causa me apedrean? ¿O me quieren apedrear? Las palabras que yo digo, no las digo yo, sino el Padre. Todo lo que el Padre me dice, yo se los doy a conocer. Entonces, quería Jesús que la mujer tuviera fe. Y quería Jesús comprobarle a la mujer que bien había dicho que era profeta. No cualquier profeta, un profeta digno de representar las palabras de Dios. Y le está diciendo, créeme que la hora viene, cuando, ¿en dónde, hermanas? Ni en este monte, ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ya no más en Gerizim, ni con sus piedras de remembranza. Y ya no más en Jerusalén, en el templo. O sea, Jesús estaba diciendo en otras palabras, para adorar a Dios no se necesita una nación, ni un lugar en específico. Porque imagínense, hermanas, si fuera una nación de allá, de Judea, tendríamos que trasladarnos ¿hasta dónde? Hasta Judea para adorar a Dios. Pero Jesús, al hablar con la mujer samaritana, ya le estaba diciendo, no es necesario que dejes aquí Samaria y te vayas a Jerusalén. Tú puedes adorar. Créeme, mujer, que ni en este ni allá. Entonces, hermanas, nuestra adoración, un verdadero adorador no se limita a adorar en un lugar en específico. No es que el domingo soy de verdad una cristiana, pero ya de lunes a sábado ahí hago de mi vida lo que quiero. Y no adoro, no solamente aquí. En mi casa todos los días debo de ejercer la adoración. Todos los días. Porque no está limitado a un lugar en específico. Y vamos a todavía profundizar, hermanas, ¿por qué esta cuestión? ¿Por qué Jesús está afirmándole a la mujer que no necesitamos de un lugar en específico? Que en todas partes se puede adorar a Dios. Entonces, tenemos que adorar, hermanas, en todo lugar, en cada momento de nuestras vidas, en las aflicciones, en lágrimas, en gozo, en alegría, en todas las áreas de nuestra vida, aún en la enfermedad, debemos adorar a Dios. ¿Se entiende? No sé si aquí tengan alguna pregunta, hermanas, del punto número 1. ¿No? ¿Sí se entiende? Estamos siendo fieles a lo que Jesús le está diciendo, ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Viene la hora, ya está muy pronto. Y así fue, hermanas. ¿Cómo sabemos que Jesús estaba diciendo la verdad? Cuando Él muere, ¿qué pasa con el velo del templo? Se rasga. Y esto ya es una pauta de que ya no va a estar ahí. Ya el sacrificio ya se hizo una vez y para siempre. Ahora todos los que se acerquen a Cristo en cualquier parte del mundo ya pueden estar limpios de ¿Se entiende, hermanas? Entonces, eso es interesante. Ahí están los judíos, ahí en el muro de lamentaciones, ahí están duro. Los samaritanos a la fecha siguen llevando sus piedras y acumulando porque no han entendido esto. Lo que estaba diciendo Jesús, ahora en todo lugar debemos adorar. Número dos, hermanas.
Un verdadero adorador tiene su base en el conocimiento de Dios. Un verdadero adorador tiene su base en el conocimiento de Dios. Un verdadero adorador tiene su base en el conocimiento de Dios. ¿Conocemos a Dios, hermanas? Ese es el punto. ¿Conocemos realmente quién es Dios y qué quiere Dios? Porque esas son dos preguntas muy importantes que Dios sí estableció en su revelación. Cuando tenemos aquí la revelación, hermanas, estamos hablando de que hay dos preguntas que contesta naturalmente la revelación. ¿Quién es Dios y qué quiere Dios? Y vivimos muchas veces sin saber quién es Dios y sin saber qué quiere Dios. Y que no nos pase como a los samaritanos. Fíjense lo que le dice Jesús, o sea, Jesús está diciendo palabras aún más fuertes. Versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. O sea, le está diciendo en otras palabras a la mujer, mujer, todo lo que tú haces y lo que hacen todo tu pueblo y tu nación, no saben lo que están haciendo realmente. Y no lo saben. ¿Y por qué no lo sabían? Porque voy a hablar de ciertos aspectos de cómo ellos adoraban. Los samaritanos, hermanas, no adoraban por amor. Los samaritanos adoraban por temor. Eran tan supersticiosos como muchas a veces de nosotras que decimos, ahí está la escalera, no pases por allá de la escalera porque te va a ir mal, ¿verdad? Ya se quebró el espejo, 7 años de mala suerte. Me tocó un gato negro, ay, a ver qué me va a pasar. A veces somos así, hermanas, viviendo con supersticiones que inventa la gente. ¿Verdad? Allá, ¿cuántos años de quién sabe cuánta mala suerte? No me barra los pies porque voy a casar con un viudo, ¿verdad? Cosas así. Pero así eran los samaritanos. Recordemos, ellos sí tenían los 5 libros de la ley, pero ellos incluían en su adoración a Dios. O sea, sí tenían altares, sí tenían sacrificios de los dioses ajenos. Tanto que en la historia, ahí lo podemos ver en el libro de Crónicas, manda a un sacerdote a decirle a ellos, arrepiéntanse, vengan aquí y adoremos aquí al verdadero Dios que los ha librado. Y ellos dicen, no, gracias. Fueron muy poquititos los que sí fueron a adorar verdaderamente a Dios. Ellos quisieron seguir abrazando a sus dioses ajenos en la idolatría. Pero para que no les pasara nada malo, incluían extra a Dios, al Dios que decía el Pentateuco, para que no les fuera mal. Entonces ellos estaban viviendo bajo superstición y no realmente porque entendían quién era Dios. ¿Se entiende, hermanas? ¿Cuántas veces vivimos así? Ay, voy a hacer la oración por la comida para que no me dé diarrea, ¿verdad? Ay, no me lavé las manos y la hermana me está invitando una manzana. Pues, ay, Señor, por favor, bendícelos y limpia mis manos. Ya, me la como, para que no me haga mal. O cosas así, hermanas. Ay, voy a orar en la noche para que no me jalen los pies, porque qué tal, si no oro me van a jalar los pies, ¿verdad? Cosas así. Está en la superstición primero y entonces encajo a Dios. Ahora, los samaritanos adoraban como les convenía. Tomaban de los 5 libros de la ley, del Pentateuco, lo que a ellos les gustaba y los que no les gustaban lo desechaban. Incluso no les pareció lo que decía el resto de los profetas y de los salmos y por eso no lo consideraban autoridad. ¿Y cuántas veces somos así? Agarramos, este texto sí, pero este no, pues no lo entiendo, no me gustó, porque pues está pisándome un callo por ahí, este tampoco, y este sí, este no, y del 100% que deberíamos de adquirir, nos quedamos con un 40%, y vivimos un 40% del 100% que deberíamos de vivir, hermanas. Entonces, ese es el punto, ellos por eso llevaban las piedritas en remembranza, para que Dios me tenga en su memoria, porque fallo, porque peco, pero aquí está, para que no se le olvide, y voy a acumular otra piedrita, y que no se le olvide, y voy a acumular, o sea, ¿cómo veían a Dios? No lo conocían. O sea, ¿estamos en ignorancia, hermanas?
estamos en ignorancia adorando a Dios, incluso al grado de que Jesús le está diciendo, es que mujer, sinceramente, de los judíos viene la salvación. En otras palabras, Jesús le está diciendo, ¿acaso no sabes lo que dice el Antiguo Testamento? Que de la tribu de Judá, del linaje del rey David, de una virgen, y que en un lugar se especificó de dónde nacería el Mesías. Y la mujer no lo sabía. La mujer pensaba que allá estaba Dios a lo lejos, y que cuando ya veía que tantas piedritas se habían acumulado por familia, a este sí le voy a contestar. A este ya dejó su piedra y tiene un mes que no viene por otra. Pues no pensemos que Dios está en su trono hasta allá y que como tiene que atender a los consentidos, a mí me deja hasta atrás. No veamos así a Dios como una lámpara con el genio adentro. Ni te hago un favor, hazme un favor. Ya leí, ya memoricé, ya fui a la iglesia un mes, no dejé de ir. Contesta mi oración, contéstame. ¿Se entiende? A veces así somos, como trueque. Y entonces ese es el punto. Jesús está diciendo, mujer, la salvación viene de los judíos. O sea, imagínense, hermanas, el impacto de ignorancia que tenía esta mujer, que con el que estaba hablando con ella era su mismo Salvador. No un simple judío, no un cualquier hombre judío. Era ese hombre judío que desde el Génesis y pasando por todos los profetas y los salmos ya se había dicho que iba a venir y que iba a dar la libertad, el perdón de pecados, a establecer un reino. Y la mujer ni cuenta se había dado que ese simple judío, para ella a simple vista, aquel profeta que le había descubierto su situación espiritual, era el mismo que se había dicho desde el Génesis. Entonces, hermanas, ese es el punto. Tenemos que tener conocimiento de Dios, entender no solo el Nuevo Testamento, tenemos que ver todo el Antiguo Testamento y aceptar el Antiguo Testamento. Platicaba con una hermana y me decía, ay hermana, a mí no me diga que lea eso de Crónicas, ni de Reyes, ni de todos esos nombres bien raros. A mí nada más dígame del Evangelio de Mateo para adelante. Y yo digo, ¿por qué, hermana? Pues yo no le entiendo esas cosas. Me llenan de que fulano y que mengano y que mató y que aquí tuvo que... Yo no les entiendo. Y yo le decía, hermana, si supieras cuánta información hay sobre eso, de Deuteronomio, cuando se habla del profeta que iba a venir, de Miqueas, donde especifica el lugar donde nacería Jesús, de Daniel con sus 70 semanas, la fecha exacta. Todas esas cosas te estás perdiendo, hermana, porque no lo ves con importancia. Ahí está el conocimiento de Dios. No fue casualidad. Todos estos libros aquí está la revelación de Dios. Recordemos, hermanas, cuáles son las dos preguntas importantes. ¿Quién es Dios? ¿Y qué quiere Dios? Ella estaba en ignorancia, adorando lo que no sabía. Pero veamos el tercer punto, hermanas. Un verdadero adorador es consciente a quién y cómo se debe adorar. Un verdadero adorador es consciente a quién y cómo se debe adorar. Un verdadero adorador es consciente a quién y cómo se debe de adorar. ¿Sí? ¿No se quedaron, hermanas? ¿No? Ahora, vamos a dar unos minutos. Lean, hermanas, detenidamente, prestando todos los sentidos de su atención al versículo 23. Y ahí nos va a dar la respuesta a quién y cómo se debe de adorar. Versículo 23. Y cuando ya tengan la respuesta, levantan su manita. Recuerden, punto 3. Un verdadero adorador es consciente a quién y cómo se debe adorar. Y la respuesta está en el versículo 23. Al Padre en espíritu y verdad. Perfecto. Al Padre en espíritu y verdad. ¿Se dan cuenta? Jesús les va a decir, ok, tú adoras lo que no sabes, pero en este momento te voy a hacer una verdadera adoradora. Y este es el aspecto. ¿Se dan cuenta que la palabra que resaltamos es verdadero adorador? ¿Por qué, hermanas? Porque en este mundo, tanto allá como acá, hay falsos adoradores.
Hay falsos adoradores, adorando lo que no saben, lo que no conocen, pero muy poquititos son verdaderos adoradores. Y Jesús le está diciendo, mujer, tú vas a ser la excepción, vas a dejar de estar en ese proceso de ignorancia. Te voy a mostrar a quién y cómo debes de adorar, para que seas una verdadera adoradora. Y aquí le está diciendo, más la hora viene, ¿y cuándo es? Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también otra vez el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahí está, hermanas. Si, aunque Dios sabe que venimos de un contexto caído, de lo vil y de lo menospreciado, pero ahora en Cristo hemos sido nuevas criaturas, ¿qué está buscando Dios de nosotros? Adoración. Él está buscando que le adoremos, hermanas, pero que le adoremos con conciencia, con conocimiento, enfocando nuestra adoración a alguien y haciéndolo con los aspectos que Él ya estableció, al Padre. Ahora, ¿por qué menciona aquí al Padre? Piensen un poquito, hermanas. ¿Por qué aquí Jesús le está diciendo, tienen que adorar al Padre? Al soberano. Pero ¿se acuerdan qué le decía a la mujer? Nuestros padres adoraron. Y aquí Jesús está diciendo, pues tus padres y todos los que ascendieron no son superiores a Dios. Pues o sea, realmente ningún hombre es digno de adoración más que Dios propiamente. Exactamente. Ahora, cuando estaba Jesús aquí en este mundo, hermanas, es una pregunta que me gustaría entender porque a veces hay un poquito de desconocimiento o confusión. Vamos a empezar así. Desde antes de la creación del mundo, ¿Jesús ya estaba con el Padre? Sí, porque la Trinidad participó en la creación, ¿cierto? ¿Verdad? El Padre decretó, el Hijo fue el que llevó a cabo, pero el Espíritu Santo ornamentó, dio color, dio forma, ¿verdad? Ahí dice que estaba, su movimiento era como el movimiento de una paloma que está incubando a sus huevitos, ¿se entiende? Entonces ahí estaba la Trinidad. Todo el Antiguo Testamento, ahí estaba Jesús con el Padre. Pero cuando tiene que venir a este mundo a establecer el reino, Jesús se despoja, así lo dice Filipenses, se despoja a sí mismo. Y cuando está aquí en forma humana, ¿dejó de ser Dios, hermanas? No, 100% Dios, 100% hombre, al grado de que los magos, cuando Él nace y está ya de días, ¿qué hacen los magos con Jesús? Lo adoran, llevándole presentes. Esos regalos eran los presentes que se les daban a los reyes y lo adoran. Ahora, no adoran a María, adoraron a Jesús, ¿verdad? Ahí está, esa actitud. Las personas también tienen esa confusión, ¿verdad? Piensan que adoraron a María y a Jesús, pero nada más dice ahí que adoraron a Jesús, no a María. Ahí no está participando María, ¿verdad? Entonces, la pregunta es la siguiente, mis amadas hermanas. Jesús en su estado de humillación, en su estado de encarnación, ¿era superior el Padre a Él? ¿El Padre era mayor que Jesús en ese estado de humillación? Sí, porque incluso Hebreos dice que lo hizo un poco menor a los ángeles. O sea, vean la profundidad de la humildad de Jesús, de lo que consistió su humillación. Y nosotras, hermanas, luego no nos queremos humillar. O sea, vean la profundidad. El Creador, el que creó los ángeles, el que creó a los seres humanos, ahí estaba con el Padre, con la misma gloria. Y cuando viene al mundo se hace un poco menor que los ángeles. Los ángeles eran superiores a Jesús, podríamos decirlo así. Y Él decidió sujetarse a eso, padecer en un mundo caído. Y entonces aquí Jesús está diciendo, incluso en este estado, el Padre es superior a mí, aunque la igualdad nunca se ha perdido. Pero yo necesito tener en este estado de humillación, cumplir como hombre lo que el primer hombre no cumplió, un simple mandato de Dios. Soy el segundo Adán que tiene que venir a dar la diferencia, que esa ley escrita que ninguno ha podido cumplir, yo la estoy cumpliendo. Entonces aquí está Jesús diciendo, adoren al Padre,
Cuando Jesús les enseñó a sus apóstoles a orar, eso ya lo vimos, hermanas. ¿Cómo decía? Padre nuestro. ¿A quién se le debe de orar? Al Padre. A veces empezamos, y al Espíritu Santo, y al Hijo, y al Padre. Pero Jesús dijo, al Padre, Padre nuestro. Pero después dijo, en mi nombre. ¿Por qué decimos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos esto? Porque así lo enseñó Jesús. ¿Y qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Lo dejamos fuera? No, la Escritura nos dice que Él está como adornando nuestras palabras, como aquel incienso, olor fragante, para que sean gratas y recibidas delante de la santidad de Dios. Pero aquí el centro, Jesús le está diciendo, es al Padre. El Padre superior a Jacob, el Padre superior a tus padres que adoraron en este monte. Así que, ¿a quién debemos adorar, hermanas? Al Padre, en espíritu y en verdad. ¿Qué significa en espíritu, hermanas? Creo que el espíritu es como con fe. Fe. Ahora, ¿lo espiritual se puede percibir? No. Pero ¿cómo adoraban los judíos en el templo que Dios había establecido? ¿Lo hacían de manera interna o externa? Externa, ¿verdad? Porque ahí, si no tenían para un corderito, llevaban las palomitas, ¿verdad? Y ahí las sacrificaban enfrente a todos. Si estaba el corderito, era de manera externa. Todos podían ver ese sacrificio. Pero aquí Jesús está diciendo, ya no más de manera externa. La adoración al Padre tiene que ser algo interno, en un sentido espiritual. Hermanas, Dios no está interesado en ver si somos afinadas al cantar. Porque a veces no cantamos porque, ay, yo canto horriblísimo, ¿verdad? Hasta los cristales del baño están rotos por mi causa de mi voz. Pero no, hermanas. O no leemos porque, ay, hermano, no me ponga a leer porque yo soy tartamuda, no puedo leer. No, Dios no está interesado en eso. Dios está interesado que cuando estemos cantando, estamos entendiendo a quién le cantamos y qué le estamos cantando. ¿Por qué decimos santo, 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 Señor omnipotente? ¿Por qué cantamos fuente de la vida eterna? ¿Por qué cantamos Jesús, Señor de la creación? Y no solamente que salga la entonación y un buen canto. ¿Por qué estamos leyendo esto y estamos dando lectura público? Estoy entendiendo lo que está hablando de la mujer samaritana. ¿Se entiende? Entonces es algo interno. La adoración interna impulsada por el mismo Espíritu de Dios. ¿Recuerdan qué le dijo Jesús a Nicodemo? Si no nacieres de nuevo, no puedes ver, no puedes entrar. Entonces es algo, un nuevo nacimiento, es algo espiritual, algo interno, hermanas, que solamente Dios y tú saben que está sucediendo. Y que no estamos pensando en los problemas ni en otras cosas, que todo entero nuestro ser está concentrado en ese momento, recibiendo y adorando al Señor por medio de cantos, lectura, en la predicación de la palabra. Y en verdad, hermanas, yo les quiero preguntar, ¿es correcto decir qué es la verdad? ¿O es correcto decir quién es la verdad? ¿Quién es? A ver, ¿quién vota por qué es? ¿Y Yo me retracto. qué es? A ver, ¿qué es correcto decir? ¿Qué es o quién es la verdad? Yo digo quién es la verdad. ¿Quién es? Pues ¿qué es la verdad? Ok. Abran sus Biblias en Juan capítulo 14, hermanas. Juan capítulo 14, versículo 6. Y que una hermanita nos haga favor de leerlo. Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A ver, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie puede presentarse al Padre si no es por mí. Entonces, la verdad no es algo, la verdad es alguien. Y la verdad es Jesucristo mismo. O sea, imagínense, hermanas,
¡Qué revelación tan grande! Jesús estaba diciendo, yo soy la verdad encarnada. Yo soy la verdad. Así que Jesús estaba hablando con verdad. Por eso le estaba diciendo, mujer, créeme. Yo soy la verdad. Aquí está. Debes de adorar en espíritu y en verdad. Así que, hermanas, si la verdad es alguien, ¿cuál es el medio de esa adoración? Jesús. Cuando adoramos a Jesús, también estamos adorando al Padre. ¿Se entiende más? ¿Cuál es el centro de nuestra vida y de nuestra fe? Jesús. Todo está en función a Jesús. Es algo cristocéntrico. ¿Se entiende? Incluso la fe mesiánica. Estamos hablando de lo mismo. La adoración, el centro, el medio de la adoración es Jesús. Por eso aquí está diciendo en espíritu y en verdad. Pero incluso, hermanas, vayan a Juan 17:17 y que otra hermanita haga lectura. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, tu palabra es verdad. Jesús está orando aquí en el Getsemaní y le está pidiendo algo al Padre. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que cuando estamos leyendo, estudiando, haciendo una lectura, estamos también adorando con la verdad. Por eso es el énfasis, hermanas, conocemos la verdad. Porque si decimos ser de Cristo, pues Él es la verdad. Y no tiene que haber esa confusión de decir qué es y quién es. Porque ahora tenemos que enseñarle a la gente quién es la verdad. No qué es la verdad. Porque está personalizada en la persona de Cristo, válgame la redundancia. Entonces, ¿a quién se debe adorar, hermanas? Al Padre. ¿Cómo? Y en espíritu y en verdad. Así que si yo estoy cantando Jesús, Señor de la creación, ¿está mal? ¿Por qué no dice el Padre? No. Pues Él es uno mismo. Es uno. Son iguales. Él es el medio de la revelación. Él es la verdad misma. ¿Se entiende? Si estoy cantando otro de Jesús, fuente de la vida eterna, ¿estoy pecando? No. Porque Él es la verdad. Porque Él es el medio de la adoración, de la revelación. Entonces, no podemos tener una adoración ignorante, hermanas. Una adoración ignorante. No, cuando nos pregunten a quién debemos adorar, pues mira, aquí en Juan, capítulo 4, versículo 23, Jesús nos enseña que es al Padre, ¿verdad? Pero tanto fue el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, que Hebreos dice eso, que cuando le preguntan por ahí, ¿verdad? El apóstol, pues muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le contesta Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahí está, hermanas. Jesús, el medio, Jesús, la verdad. No necesitamos tener imagen de Dios ni de Jesús. Simplemente si creemos en Jesús, estamos creyendo en Dios. Número 4, ya estamos por terminar. Un verdadero adorador adora conforme a la naturaleza del ser de Dios. Un verdadero adorador adora conforme a la naturaleza del ser de Dios. Repito, un verdadero adorador adora conforme a la naturaleza del ser de Dios. ¿Nadie se quedó? Naturaleza. Del ser de Dios. Le pongo un 10 a la hermanita que me diga cuál es la naturaleza del ser de Dios. Ya sé que ya sabe, Samantha ya sabe, pero a ver por aquí, ya tiene ella reservado su 10, pero por aquí me gustaría escuchar a las otras hermanitas que parece que no están aquí, ¿verdad? Un 10 a la que me diga cuál es la naturaleza del ser de Dios. Exacto, hermana. ¿Cómo se llama, hermanita? Reina, exacto. Dios es espíritu. ¿En base a qué, hermana? ¿Me podría dar un pasaje donde pueda confirmar su respuesta? De lo que estamos leyendo.
Exactamente, ahí está, hermanas. Acuérdense, aunque parece reto de primaria, ¿verdad? Siempre tenemos que tener base bíblica para nuestras respuestas. Los consejos que demos deben de ser fundamentados en la Escritura. Lo que digamos y declaremos tiene que estar fundamentado. Y aquí en el versículo 24, ¿qué dice, hermanas? Dios es espíritu. Dios es espíritu. O sea, le está abriendo más el entendimiento a la mujer samaritana. Mujer, Dios es espíritu. ¿Qué implica eso, hermanas? ¿Qué implica que Dios es espíritu? ¿Tiene cuerpo? Que no lo podemos ver. Que no lo podemos ver. Muy bien, hermana. ¿Qué más? No se toca. No tiene cuerpo. ¿Verdad? ¿Qué más? No tiene límite. No tiene límite. ¿Se están dando cuenta que ya vamos entendiendo más? Ahora, ¿se dan cuenta cómo este punto tiene relación con el punto número 1? ¿Por qué Jesús le estaba diciendo a la mujer samaritana, ni en este monte ni en Jerusalén? Porque Dios es espíritu, mujer. Y el decir que Dios es espíritu, estamos diciendo que no está limitado al tiempo ni al espacio. Él mismo es el creador, Él mismo sustenta todas las cosas. Todo lo creado, a comparación del ser de Dios, no es nada. No hay límite. Dios no envejece. Y por eso no nos podemos imaginar a Dios un hombre barbón, ¿verdad? El cabello blanco, ahí con sus faldas y grandotote. No, porque ya le estamos poniendo límite, hermanas. Sí. No podemos hacer un bebé de yeso. Tampoco. Si hacemos imágenes, ¿qué estamos haciendo con el ser de Dios? Lo estamos limitando. ¿Se acuerdan de lo que dice el primer capítulo del libro de Romanos? Empieza a hablar de que la ira de Dios está sobre todos los hombres porque cambiaron la gloria de Dios. Cambiaron el ser de Dios, ¿haciendo qué? Adorando ahora a las criaturas y no a Dios. Idolatría. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? ¿Qué hacen los hindús, hermanas? A lo mejor no tienen imagen, pero a los animalitos sí los consideran como dioses. Las ratas, los elefantes, etc. Entonces, dense cuenta, cambian la gloria de Dios. Entonces, Dios es espíritu. Por eso no hay que limitarnos a que cuando estemos aquí tenemos que adorar. Pero allá en mi casa no adoro porque no es la iglesia. Bueno, tenemos un concepto errado. Porque la iglesia somos todos nosotros, los miembros. Incluso nuestro mismo cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahí habita todos los días. No es que el domingo llega, pero de ahí ya se va de vacaciones de lunes a sábado. Y nada más pongo un pie aquí en la puerta y ya otra vez llega de visita el Espíritu Santo. No, ahí está morando con nosotros si es que verdaderamente hemos creído. Entonces eso implica la naturaleza del ser de Dios. Dios es espíritu, no está limitado por tiempo y espacio. Y por lo tanto Dios es un ser trascendental. ¿Se entiende? Esa es la grandeza del ser de Dios. También en la Escritura encontramos declaraciones, no solamente de Dios es espíritu, declaraciones diciendo que Dios es amor, ¿sí o no, hermanas? ¿Se acuerdan de algún pasaje que diga eso? ¿Cómo dice hermanita Débora? Que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahí está afirmando, muy bien, ¿verdad? Ahí le sopló la hermana Reina, ¿verdad? Primera de Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Pero también hay un texto que dice que Dios es luz. ¿Algún pasaje, hermanas? Primera de Juan 1:7. Ajá. Si andamos en luz, Ahí está. A ver, hermanita, ¿cuál es la cita? Ahí está. yo me sé la cita y ya sé. ¿Verdad? Ahí está, con la misma antena las hermanas. La hermana da la cita, pero la hermana rápido. ¿Verdad? La hermanita Débora va a tener que estar siempre con la hermana Reina para evangelizar, ¿verdad? Entonces, ¿se dan cuenta cómo muchas veces leemos los pasajes y los ignoramos? Pero ahí está explicando la naturaleza del ser de Dios. Y si Dios es amor, no puede tolerar la vida de un pecador.
Porque a veces caemos en error. Ah, bueno, Dios es amor, pero pues no te preocupes, ¿verdad? Dios ama al pecador, pero no tolera el pecado. ¿Eso dice? No. Aborrece al que comete pecado. Eso sí dice. Entonces a veces caemos en ese extremo. No, hermanas, tenemos que ser fieles a lo que Dios enseña. Nunca dejó de ser amor. Cuando fue lo del diluvio, hermanas, ¿ahí dejó de ser Dios amor? No. Y es que a veces así pensamos que Dios tiene un montón de trajes. Y el día que manifiesta su ira, deja el traje de amor, pero se pone el traje de la ira, el traje de la justicia, el martillo de Thor haciendo justicia. No. Es que en el ser de Dios converge todo eso. Él no deja de ser amor por breve tiempo. Todo el tiempo, en su existencia, en la eternidad, Él es amor, Él es luz, Él es justo, Él es santo, Él es espíritu, Él es verdad. ¿Se entiende, hermanas? Entonces, cuando se muestra la justicia de Dios, ahí está el amor. Buscando un bien por medio del ser de otra persona que padece o que sufre o que se entrega. Entonces ese es el punto, Dios es espíritu y ahora ya entendemos más, hermanas, la profundidad de la adoración. Todos los días, esta noche tenemos que salir con eso en mente, ahorita saliendo de aquí tengo que adorar. Antes de acostarme tengo que adorar, al amanecer tengo que adorar. Todos los días de los 7 días de la semana tenemos que adorar. No solo el domingo, porque Dios es espíritu. Y número 5, hermanas. La adoración es la mayor necesidad de un verdadero adorador. La adoración es la mayor necesidad de un verdadero adorador. Y sí es importante eso, de un verdadero adorador. La adoración es la mayor necesidad de un verdadero adorador. Si eres falsa adoradora, no tienes esta necesidad. Pero si eres una adoradora real y verdadera, esa va a ser tu necesidad. Adorar. Entonces la adoración es la mayor necesidad de un verdadero adorador. Y vamos a ponerlo así, hermanas, porque así le está diciendo Jesús a la mujer samaritana. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, vuelve a dar el énfasis de cómo es que necesario que adoren. O sea, le está diciendo a la mujer, no, esto no es solamente para los judíos, es para todo el mundo, para ti y para el resto del mundo, es necesario que adoren. Ahora, vamos a entender algo, hermanas. Cuando la mujer va al pozo, ¿cuál era su necesidad de la mujer? El agua. Estaba ella realmente preocupada por suplir una necesidad humana, física, el agua. Y Jesús le va a suplir esa agua, pero no esa agua humana, agua espiritual. ¿Qué significa y simboliza, hermanas? ¿Específicamente? No. ¿Qué simboliza el agua viva? Vida eterna. Ya se les olvidó, mis amadas hermanas, no me digan, vida eterna. Repasen, hermanas, repasen para que no vayan a enseñar cosas que no, Y después vayan a echar a mí la culpa. Es que la hermana sí lo enseñó. No, ¿verdad? Vida eterna, esa es el agua viva. Entonces está en un énfasis espiritual. Lo que realmente necesitaba la mujer era vida eterna. Ahora, ¿por qué fueron los discípulos a la ciudad de Samaria? ¿Cuál era la necesidad que querían suplir los discípulos? Alimento físico, porque ni siquiera fueron a predicar. Fueron por comida. Pero cuando ellos regresan, es lo que vamos a ver dentro de 8 días, cuando ellos regresan, se sorprenden tanto de que él está hablando con la mujer samaritana. Y que cuando le enseñan así discretamente la comida, así de ya, Jesús, él se sigue de largo, él ahorita no me den de comer. Y hasta Jesús les dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Ahí está la ignorancia de los apóstoles. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quería realmente transmitir Jesús en la mujer? Tu mayor necesidad es espiritual. Y la mujer lo entiende, que dice que deja su cántaro y va a la ciudad y empieza a declarar todo lo que había acontecido con Jesús. ¿Y qué pasa, hermanas? ¿Cuál es el resultado? Que muchos creyeron en Jesús. Entonces, esa realmente era la principal necesidad. Jesús, su necesidad no era la comida.
no era pasear en Samaria, y tampoco discutir sobre la adoración y sobre el agua y sobre este pozo y sobre Jerusalén. Su mayor necesidad era la vida eterna y la salvación de ese pueblo. Para eso fue. Y entonces eso se les quedó, pero marcado de por vida a los discípulos. Y tanto que ya en el libro de Hechos se menciona que ahí hay un pueblo redimido en los samaritanos, que constantemente iban los apóstoles ahí. Entonces, hermanas, es nuestra necesidad primordial el adorar a Dios, más que el bajar y comernos un cafecito, panecito, es juntas adorar. Júntense, hermanas, estudien, visítense, estudien la palabra, memoricen la palabra, escudriñen la palabra y compartan la palabra fielmente. No pueden decirle a alguien de su fe si no la conocen. No pueden hablar de la verdad si no distinguen quién es la verdad. Y por lo tanto no pueden adorar si no saben a quién y cómo, y mucho menos entienden que es su principal necesidad, hermanas. Así que cuando venimos los domingos, cuando venimos los martes, o cuando venimos los miércoles, o cuando se juntan las hermanas en oración o en reunión, es necesario. No es que no quiero ir, no es que tengo otros compromisos, no, es necesario, y tu necesidad vital, que te reúnas y adores juntamente con tus hermanos, no dejando de congregarte. Ahora se dan cuenta cómo todo se va conectando, hermanas, porque a veces lo hacemos por ignorancia. No sé si tengan alguna pregunta, hermanas, algo que quieran añadir. El texto que se va a quedar de memoria es el versículo 24. Es el versículo 4:24, exactamente. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. Y nada más les dejo uno porque la idea, para que se entienda, es desde el versículo 23 y 24. Pero para que no se les dificulte y se empiecen a ejercitar, versículo 24. Si alguien logra aprenderse el versículo 23, ya tiene ahí las bases para explicarle a alguien lo que es la adoración, hermanos, ¿eh? Porque desde el versículo 23 nos está diciendo a quién, cómo, el ser de Dios, porque es espiritual la adoración, y que la necesidad que todos tenemos de adorar a Dios. ¿Se entiende? Entonces, hermanas, cuando alguien no venga los domingos, si son mujeres, si alguien no está viniendo, si alguien deja, se aleja, con este versículo, hermanita, no te dejes, es una necesidad que adores a Dios. ¿Qué está pasando? Y es exhortarle con esto, hermanas. ¿Se entiende? Porque a veces adoramos lo que no sabemos. Vamos a hacer una oración. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos has exhortado a que tenemos que tener conocimiento de ti, de toda tu palabra y no solo del Nuevo Testamento. Hemos entendido que la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Hemos entendido que Él es el medio y el centro de toda nuestra adoración y que cuando lo hacemos a Él, lo hacemos también a ti, Padre bendito. Y hemos entendido que es una necesidad vital el adorarte. Ayúdanos a ser verdaderas adoradoras y apártanos del error y de la ignorancia, mi Señor. Y que toda esta semana podamos meditar en lo que hemos estado aprendiendo en Cristo Jesús. Amén. Antes de terminar la transmisión, hermanas, como les comentaba, pero también se los comento a las hermanas de virtual, todos los miércoles se va a estar subiendo el reto semanal. Hay un reto que se llama Mujer Bienaventurada. Por ahí hay un videíto explicando en base de qué texto de Proverbios, ¿verdad? Estamos hablando sobre la mujer bienaventurada, la llamaba a su marido y sus hijos bienaventurada, y esto es con el fin de sernos disciplinadas en la palabra. A veces nos gustan los retos, ¿verdad? Hacemos retos para bajar de peso, retos para levantarnos temprano, retos para muchas cosas, pero este reto es para ser mujeres bienaventuradas. Así que todos los miércoles a la 1 p.m. se va a estar subiendo el reto, es semanal. Entonces este miércoles, o sea mañana, a la 1, esténse pendientes ahí en la página de Coherederas o en la página de YouTube, La Verdad que Permanece, porque ahí se va a estar subiendo el reto. Lo que queremos es que ustedes puedan subir fotos, sus comentarios, que nos cuenten y nos platiquen cómo les está yendo con el reto, si les está sirviendo, si les está edificando, y que lo compartan también con otras mujeres. Así que se pueden ver en casa de alguien y hacer el reto.
Obviamente va a ser ahí, pero todos los 7 días de la semana, de aquí al próximo miércoles, pues tienen que llevar a cabo ese reto, ¿sale? Entonces no se lo pierdan mañana a la 1 y también mis hermanas de virtual, ahí en la página va a estar la información, ¿sale? Pues muchas gracias.